¿Qué tal, estudiantes de la Eutrapelia? ¿Cómo estáis hoy? Hoy venimos con un vídeo que no tiene mucho que ver con la psicodelia, pero tiene que ver, porque de tantos psicodélicos, de tantas ganas que me han entrado de querer crecer como persona, de querer aprender, de querer saber más, de querer mejorar, bla 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 bla, pues he leído muchos libros estos últimos años, así que aquí van 5 libros que espero que os ayuden a crecer. Pero antes de nada, dentro intro. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Kiyosaki es un empresario que se ha hecho millonario gracias a las inversiones inmobiliarias. En este libro cuenta la historia de cómo él crece en el seno de una familia en el que su padre tiene esta mentalidad, digamos, convencional, en la que tienes que estudiar mucho para conseguir un máster luego, para conseguir un buen puesto de trabajo. Le inculca que así es la manera de tener éxito en la vida. Sin embargo, Robert acaba en un colegio rodeado de niños de familias adineradas y llega un momento en que decide empezar una especie... Empieza como un juego, pero un business, un negocio con uno de sus amigos. Empiezan a pedirle consejos al padre de este chico, que es al que llamará Padre Rico. El caso es que conforme va desarrollando este negocio, que empezó como un juego, empieza a encontrar diferencias en la mentalidad, en la manera de pensar entre su padre pobre, que es su padre biológico, y su padre rico. Empieza a entender que su padre pobre está siempre quejándose por todo, está esperando siempre a que haya un cambio en el gobierno, en las leyes, está trabajando muy duro y sin embargo siempre está teniendo problemas financieros. Tiene una educación muy alta en términos universitarios, de diplomas, etc. Pero luego no tiene una educación financiera, no tiene. Mientras que su padre rico, el padre de este chico, empieza a ver que nunca se está quejando por nada, siempre es proactivo, en vez de buscar empleo y quejarse de que no hay empleo, está creando empleo. Y sin embargo se da cuenta de que no tiene una educación universitaria per se, y sí que tiene una educación financiera. Empieza a ver cuál pesa más. Lo que me gusta de este vídeo es que no es solo sobre el dinero, no es solo sobre las finanzas, sino que lo embarca en todo en un ámbito mucho más amplio, en el que ahí entran en juego las ideologías, las actitudes frente a la vida, cómo ve uno el sistema en el que estamos viviendo, cómo ve uno los gobiernos, porque te da una noción del dinero, pero también te enseña cómo tienen programada la mente estas personas que llamamos ricas en la sociedad y por qué existe muchas veces rechazo hacia ellas. Entra en términos que yo no había escuchado antes, como son los activos y los pasivos, cómo la mayoría de la gente piensa que una casa es un activo, etcétera, etcétera, etcétera. Un libro muy recomendable si estás interesado en aprender un poco sobre el dinero como mínimo, lo cual me parece indispensable hoy día. El héroe de las 1000 caras, de Joseph Campbell. Campbell fue un escritor religioso y profesor universitario estadounidense que se interesó enormemente por la mitología. Este libro es un libro bastante denso. Te va a costar un poco leerlo y entrar a él, pero igual que es complejo en su forma, es muy recompensatorio, que te da mucha retribución de vuelta. Campbell estudia la mitología como una ciencia de cómo es algo que está arquetípicamente impreso en la psicología de los seres humanos. Y es que cuando miramos a las historias griegas, todas tienen la misma estructura prácticamente. Hay como 4 o 5 estructuras de la historia griega y a partir de ahí aparecen todas las historias, vamos a llamarlas convencionales, de la era moderna. La estructura convencional de planteamiento, nudo y desenlace. Es lo que llamamos el viaje del héroe, que lo habréis escuchado en otros lugares, The Hero's Journey. Lo podemos ver en historias tan taquilleras como es Star Wars o Avatar, en el que existe un personaje que está pasando por ciertas dificultades, está sufriendo y decide embarcarse en esta aventura a lo desconocido. Se va a encontrar con muchos retos, con muchas tentaciones del mundo exterior para encontrar qué es lo que hay dentro del héroe, para que al final vuelva a su casa y pueda compartir estas virtudes, estas habilidades, esta sabiduría que ha aprendido durante su viaje con su tierra natal, con su hogar.
Esto es tan poderoso y por eso que estas películas, por ejemplo, son tan taquilleras y han recaudado tantos millones de euros. Es porque estas historias, estos arquetipos, están impresos en la psicología humana. Es algo intrínseco a nosotros, está en nuestra naturaleza y por eso es que empatizamos tanto con los héroes y vemos cómo crece de las dificultades y aprende, etc. Y nos sentimos bien al final. Este es un libro muy especial, a mí me ha ayudado mucho porque es como un mapa conceptual de lo que viene a ser tu viaje de la vida, de en qué momento estás, con qué te vas a encontrar, etcétera, etcétera. Es lo que me ha despertado interés por la mitología, que nunca lo había entendido de esta manera. Y la verdad es que la mitología es una ciencia y lo vas a entender después de leer este libro. El camino del hombre superior, de David Deida. En este libro, Deida se centra en cómo un chico se convierte en un hombre. Está dirigido, por supuesto, a los hombres, pero yo creo que es muy interesante, incluso para las mujeres, leer este libro, porque tanto de entender el otro género, el otro sexo, de cómo funciona la energía masculina y femenina, que es al final de lo que está hablando, aunque haya predominantes en un sexo u otro, puedes entenderte a ti mismo por contraste de una mejor manera, ya que la energía masculina y femenina, el hombre y la mujer, son complementarios. Está el yin y el yang, el blanco y el negro. Y en la medida en que entiendes el yin, entiendes el yang. En la medida que entiendes el blanco, entiendes el negro. Yo se lo recomiendo a cualquier chico que tenga dificultades para entender qué es lo que significa ser un hombre en la sociedad de hoy en día. No estoy diciendo que yo sea un hombre, pero bueno, para que veáis hacia dónde estribamos cada uno en nuestro viaje. ¿Se dice estribar? Lo encuentro muy interesante porque te habla de muchas cosas, ya sea de propósito, de cómo un hombre tiene que tener una misión en la vida, del papel que una mujer tendría que tener en su vida. Y bueno, estas son cosas muy generales y no estoy de acuerdo a lo mejor al 100% con todo, pero es muy interesante de entender cómo funciona la psicología masculina dentro de este mundo tan desconectado de sí mismo. 12 reglas para la vida, de Jordan Peterson. Este es un libro que si estás empezando en esto de los libros de autoayuda, de autoconocimiento, de crecimiento personal, etcétera, etcétera, me parece la fundamentación de todo ese conocimiento que puedes adquirir. Y es que Peterson, que es un autor que me gusta mucho en todos los ámbitos en los que lo he encontrado, habla sobre unas lecciones que a primera instancia pueden parecer básicas. Uno de los 12 capítulos te habla sobre la importancia de la postura, con el pecho siempre hacia arriba y los hombros hacia atrás. Eso es algo a lo mejor muy simple que se puede resumir con un título, pero la manera en que te lo... ¿Cómo se diría? Te lo desfragmenta, te lo deshila, te lo desmachaca. Ole tú, niño. Pero el valor que encuentro es en la manera tan potente de hacerte llegar ese mensaje, de poder entenderlo, gracias a sus experiencias vitales y en especial a sus experiencias como terapeuta. Hay otro capítulo que me gusta mucho y es esta actitud de dar por sentado que la otra persona siempre tiene algo que ofrecerte, tiene algo que enseñarte. Y es como te enseña a abrirte al mundo y decir, bueno, a lo mejor no lo sé todo, a lo mejor hasta la persona que parece más tonta, hasta la que parece más analfabeta, puede enseñarme algo. Y te ayuda a tener la mente abierta y los oídos para escuchar. Como digo, es un libro fundamental y es de los primeros que recomendaría leer para empezar este viaje. Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. En este libro, Chapman, que es un terapeuta de pareja, empieza a encontrar ciertos patrones en los problemas que se encuentra con estas relaciones sentimentales. Según su premisa, existe en cada persona este simbólico tanque del amor que con el tiempo va disminuyendo. Entonces, el problema que encuentra es que, aunque tú creas que estás dando amor, dando este regalo, que es uno de los lenguajes del amor, que ahora vamos a hablar más sobre ello, la persona que lo recibe tiene que estar hablando este mismo lenguaje para entender y para sentir que está recibiendo amor de la otra persona. Los 5 lenguajes del amor son los siguientes: actos de servicio, contacto físico, tiempo de calidad, palabras de afirmación y regalos. A lo mejor lo que está ocurriendo es que esta persona que está dando un regalo habla este lenguaje del amor de regalos y en cambio la otra persona quizás
los regalos no es un lenguaje del amor y hable más sobre actos de servicio o tiempo de calidad. Igual esta persona apreciaría mucho más si se fuesen a cenar juntos y estuviesen enfocados el uno en el otro durante unas horas, más que un regalo material, que es lo que me pasa a mí. Me parece muy interesante y me parece muy importante, ya no solo en las relaciones de pareja, sino en las relaciones interpersonales en general, que podamos entender qué lenguaje del amor está hablando la otra persona. Porque podemos estar dando este mensaje que nosotros creemos es amor y la otra persona recibir pues quizás no lo reciba como queremos. Como digo, este libro te puede hacer cambiar el paradigma de cómo entiendes las relaciones de pareja, pero también cómo entiendes las relaciones interpersonales en tu vida en general. Así de poderoso es este libro. Y es que, por ejemplo, imagínate tu madre, ¿no? Quieres hacerla sentir mejor. A lo mejor tu madre habla el lenguaje de los regalos, pero a lo mejor en vez de regalarle un bolso, por poner un ejemplo, a lo mejor aprecia más y siente más amor si después de comer pues dices, oye mamá, pues me voy a poner a fregar los platos. Yo creo que mi madre aceptaría los dos, pero es por poneros un ejemplo. Espero que os hayan ayudado estos libros. Si os interesan, tenéis el link en la descripción, tanto en formato físico como en formato Audible, que es algo que me ha hecho perder la cartera, sinceramente, porque he empezado a leer libros como un loco. Es que claro, te pones a leerlo mientras estás en el gimnasio, mientras estás de compras, mientras te vas a dar un paseo por la mañana, mientras estás montando vídeos. Ese no. Así que si os interesa alguno de estos libros, tenéis el link en la descripción. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un puñetazo ahí fuerte, no tan fuerte, ahí al like de YouTube, que yo vea cómo sale aquí una fisura. Y por favor, dejadme vuestros comentarios si os gustan este tipo de vídeos, si no, si debería centrarme en psicodélicos, si debería hacer otra cosa en la vida, qué es lo que debería hacer. Por último, pero no por ello menos importante, agradecer a todas estas hermosas personas que me apoyan en Patreon. Si quieres ayudarme en mi proyecto, puedes hacerlo en patreon.com/escuela psicodélica o en el link que tienes en la descripción. Y espero veros pronto. Hasta el próximo vídeo. Namaste.